Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este encuentro de estudio bíblico para mirar el Evangelio del próximo domingo. El próximo domingo vamos a ver las apariciones a los discípulos, o sea, el próximo domingo 11 de abril del año 2021. Vamos a ver las apariciones a los discípulos del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Pero como siempre vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en nombre de su Hijo Jesús nos, nos dé su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos pues a leer el Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miremos pues esta belleza de Evangelio, ¿no? Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Ubiquemos ese día. ¿Cuál es ese día? ¿No? Ubiquemos ese día. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, ¿no? Vamos a verlo. Vamos en nuestros catecismos al numeral 2174. Acá está, lo tenía separadito ya, vea. Numeral 2174, el título es muy claro, dice: El día de la resurrección, la nueva creación. Mire pues lo que dice: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Repito, en cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días,
la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Ni más ni menos nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral 2174 que el primer día de la semana del cual habla el Evangelio de San Juan, ¿no? Pues no es ni más ni menos que borrón y cuenta nueva. El séptimo día, con el séptimo día culmina la creación anterior. Y con el octavo día, o sea, el primer día, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comienza la nueva creación. Ese es el octavo día, ¿no? El primer día es el octavo día, o sea, el primer día de la nueva creación, ¿no? Bien, vamos al numeral 349, que también nos tiene algo, numeral 349, ¿cierto? Acá está, dice, el octavo día, pero para nosotros ha surgido un nuevo día, claro, porque es una nueva creación, ¿no? Todo es nuevo. Hay una nueva Eva, que es María, ¿no? Hay un nuevo árbol de la vida, que es la cruz. Hay, por supuesto, que hay un nuevo Adán, que es Cristo, y así con todo lo demás. Dice entonces, numeral 349, el octavo día. Pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación, ¿no? Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación, en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Qué bien el catecismo, como ya nos dijo cuál es ese primer día del que habla acá, ¿no? Entonces, al atardecer de aquel día, o sea, el octavo día para nosotros, el primer día para nosotros, porque con el séptimo termina la primera creación y empieza la segunda, la nueva creación. El primero de la semana, los discípulos tenían, bueno, mire, es más, también podemos verlo con otro punto de vista. Dice, al atardecer de aquel día, ¿no? Si miramos el tiempo, en general como un día, ¿no? Sí, porque para Dios un día, pues no, un día puede ser todo el tiempo, ¿no? Al atardecer de aquel día puede ser el tiempo, ¿cierto? ¿No? Y si miramos, estamos en el atardecer del tiempo, ya han pasado todas las horas, ¿no? Si miramos las edades del mundo, cada una como una hora, pues ya pasó la primera hora, o sea, de Adán a Noé. Ya pasó de Noé otra hora, ya pasó de Noé a Abraham, ya pasó esa hora. De Abraham a Moisés, ya pasó esa hora. De Moisés al rey David, ya pasó esa hora. Del rey David al destierro de Babilonia, ya pasó esa hora, ¿no? Del destierro de Babilonia a Cristo, ya pasó esa hora, ¿no? Estamos en la última hora, y viene adelantadita, porque llevamos 2021 años ya, ¿no? Esa última hora que es la hora de la iglesia, el tiempo de la iglesia, el último tiempo, la última hora, el último momento ya. Estamos en el último momento, estamos en el atardecer, porque es que ya estamos en la última hora. La última hora va de la resurrección de Cristo a la segunda venida de Cristo, la parusía. Y estamos adelantaditos ya porque llevamos 2021 años ya, ¿no es cierto? Y tenemos miedo, la humanidad tiene miedo, sí. La humanidad tiene miedo, ¿por qué? Porque le pasa lo que le pasa a los apóstoles de aquella época, ¿cierto? Los apóstoles estaban encerrados en una casa porque no habían comprendido el misterio de la resurrección, no habían comprendido la realidad de la resurrección. Eso nos pasa a nosotros, estamos encerrados. ¿Dónde? Nosotros mismos. Porque no hemos querido digerir y comprender la resurrección de Cristo. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Oiga pues,
las puertas cerradas y Jesús va entrando como si nada. ¿Mm? Se está repitiendo el milagro de Belén. Se está repitiendo el milagro de Belén, ¿no? Porque 33 años atrás, Jesús salió de una fuente sellada, ¿no? Jesús salió de una fuente sellada sin violentarla. La dejó inmaculada como estaba, ¿no? Jesús entró y salió de una fuente sellada dejándola inmaculada como estaba. Esa fue la encarnación. En la Virgen María Jesús entró como palabra de Dios y salió como hombre. Y la Virgen siguió inmaculada, siguió virgen, siguió siendo virgen. Ahora pasa lo mismo. Las puertas cerradas donde estaba reunida la iglesia naciente, ¿no? O sea, otra virgen, esa virgen que se llama iglesia, también Jesús entró y salió de esa virgen que se llama iglesia con las puertas cerradas, ¿sí? Con las puertas cerradas entró y salió, como lo hizo en la encarnación de aquella fuente sellada. Ahora también en esta casa con las puertas cerradas, entra y sale, ¿sí? Cuando quiere. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros, la paz con vosotros. Claro, ¿dónde está Jesús? Donde está Jesús están todos los bienes celestiales, todos los bienes espirituales, es decir, la paz. Dice San Juan Crisóstomo, también demuestra que la cruz tiene la virtud de borrar toda tristeza y traernos todos los bienes. Esto es la paz, ¿no? Dice aquí también San Juan Crisóstomo, dice, esta paz había sido anunciada a las mujeres, ¿no? Las mujeres fueron las primeras que se enteraron de la resurrección del Señor, ¿no? Entonces dice San Juan Crisóstomo, esta paz había sido anunciada a las mujeres porque este sexo estaba sumido en la tristeza desde la maldición del paraíso pronunciada por Dios. Génesis 3:16, ¿no? Para heredar los hijos con dolor, ¿se acuerdan? Bueno, entonces dice San Gregorio Magno, ¿no? Siguiendo este evangelio, y les dijo, paz a vosotros, ¿no? Paz a vosotros, ¿no? Está hablando San Gregorio Magno, dice, como mi Padre me ha enviado, así también os envío yo. ¿No? Como mi Padre me ha enviado, así también os envío yo. Esto es, como el Padre que es Dios me ha enviado a mí que soy Dios, así también yo que soy hombre os envío a vosotros que sois hombres. Qué bien eso. Repitamos. Es San Gregorio Magno el que lo dice, ¿no? Y les dijo, paz a vosotros. Como mi Padre que me ha enviado, paz a vosotros. Como mi Padre me ha enviado, así también os envío yo. Esto es, como el Padre que es Dios me ha enviado a mí que soy Dios, así también yo que soy hombre, os envío a vosotros que sois hombres. Lo que quiere decir pues que Jesús es ese punto de encuentro de la parte humana de Dios y la parte divina del hombre, ¿cierto? Asimismo los apóstoles que él eligió, los envió al mundo, no a gozar, ¿no? Sino como él mismo fue enviado, a padecer, ¿no? Y así como el Hijo es amado por el Padre, y no obstante es enviado a padecer, de igual modo los discípulos son amados por el Señor y sin embargo son enviados al mundo a padecer. Por eso dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Esto es, cuando yo os envío al torbellino de las persecuciones, os estoy amando con el mismo amor con el que el Padre me ama, quien no obstante me hizo venir a soportar los tormentos. Vaya pues entienda eso humanamente, ¿no? Que el sufrimiento, el padecer es una especialidad del amor de Dios. Vaya, entienda eso humanamente como lo entendió nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no?
y lo entendió porque Jesucristo es el modelo perfecto, no del hombre. Jesucristo vino a ser hombre perfecto para enseñarnos a ser hombres perfectos. Y una gran enseñanza es esta, ¿no? Que el sufrimiento es una especialidad del amor de Dios, ¿no? Amados los unos a los otros como yo os he amado, y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? O sea que Jesús nos está enseñando, ¿no? Que cuando asumimos el amor, que cuando asumimos el sufrimiento, no como sufrimiento en sí mismo, sino como fruto de la voluntad de Dios, nos estamos volviendo corredentores, ¿no? Corredentores. ¿No? Esto lo dice muy claramente el magisterio de la Iglesia, ¿cierto? Entonces, si nosotros los hombres pobres pecadores, por el solo hecho de ver el sufrimiento no como sufrimiento en sí mismo, sino como fruto de la voluntad de Dios, del amor de Dios, nos volvemos corredentores, ¿no? Mucho más la Virgen María. Mucho más la Virgen María, que pues, sus sufrimientos, imagínense, ella compartió al pie de la cruz desde que nació. Ella, mire, desde que Cristo fue concebido unido a la cruz, ¿no? María viene acompañando a su hijo en el sufrimiento desde que se encarnó en su santísimo vientre. Sí, ella viene acompañando a su hijo y no lo abandonó nunca. Entonces la Virgen más que nada, pues como dicen los papas anteriores, como lo insinúan las Sagradas Escrituras, como lo dicen los papas anteriores, como lo dice la tradición apostólica y como lo dice el magisterio, pues la Virgen es también corredentora desde nuestros corazones. Nuestros corazones, para los católicos piadosos, es muy difícil renunciar a esto. Es muy difícil porque es algo como tatuado en nuestros corazones, no por mano humana, sino por un pensamiento divino, un sentimiento divino. No es sentimentalismo humano, no, es un sentimiento divino. Muy bien, muy bien. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, ¿no? ¿Para qué les mostró las manos y el costado? Para demostrarle, porque Jesús sabía que iba a haber mucho teólogo moderno, mucho sacerdote modernista, ¿no? Influenciados por el modernismo, que iban a decir que no, que Jesucristo no resucitó, que Él resucitó en el corazón de cada uno, que esa es la resurrección de Cristo. Mentira, las escrituras son muy claras. Les mostró a sus discípulos las manos y el costado, para demostrarles que el mismo cuerpo que nació de María y el mismo cuerpo que colgó de la cruz es el mismo cuerpo que ahora se presenta a ellos resucitado. ¿Ok? Jesucristo es el militar de más alto rango en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el militar de más alto rango que hay en el cielo y en la tierra porque es el Señor de los ejércitos. Y cuando un militar cuando se presenta en público, pues se presenta con sus decoraciones, sus medallas, ¿no? Que le ha dado, en virtud de que un militar puede exhibir orgulloso sus medallas, sus condecoraciones, en virtud de la obediencia que ha tenido a los superiores, ¿no? Y que le ha valido esas medallas, esas condecoraciones. Pues nuestro militar celestial, el de más alto rango en la tierra y en el cielo, ¿no? Y de todos los siglos. No habrá por encima de él ningún otro militar más alto que él, de más alto rango, porque él es el Señor de los ejércitos. Él también se presenta con sus insignias y sus condecoraciones, sus medallas, que ganó en virtud de su obediencia suprema. ¿Cuáles son sus sagradas llagas? Sus sagradas llagas. Quiso conservarlas porque son sus condecoraciones, sus medallas, ¿sí? Que lo elevan a esa categoría, a ese rango de ser el militar más alto en el cielo y en la tierra, ¿de acuerdo? Por eso les mostró su costado y sus manos. Los discípulos se alegraron de ver al Señor, pues quién no, ¿cierto? Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Esa repetición, no lo he dicho 2 veces, es reiterativa, es para reiterar, ¿cierto? Como el Padre me envió, también yo os envío. No. El Padre envió a su Hijo porque lo amaba. ¿Y lo envió a gozar? No, lo envió a padecer. Entonces, como el Padre me envió a mí amándome mucho, o sea, me mandó a sufrir porque me ama. Pues yo, porque los amo a ustedes, dice Jesús,
Yo, porque los amo a ustedes, los mando a sufrir. Los mando a sufrir, ¿no? Y sufran en la voluntad de Dios, sufran alegres. No le tengan miedo al sufrimiento, dispónganse al sufrimiento, ¿no? Claro, claro, al sufrimiento que Dios en su divina providencia nos puede enviar, ¿cierto? No busquemos los propios sufrimientos que Dios ya nos tiene. Dios ya nos tiene preparados, a cada uno nos tiene preparado nuestra propia cruz, ¿no es cierto? Entonces no nos busquemos que esa nos llega, no nos preocupemos que esa nos llega. ¿De acuerdo? Y vivámosla con alegría. Vivamos nuestra cruz alegre y santamente como manda el Evangelio. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Vivámosla con alegría y todas esas huellas que nos deja la cruz son las condecoraciones. Son las condecoraciones que vamos a exhibir en el cielo, las que nos van a abrir las puertas del cielo, ¿no? Las que nos van a dar nuestra categoría en el cielo, ¿no? Sí, sí, porque mire, cuando uno tiene una medalla acá en la tierra, pues tiene la efigie de algún prócer, de Simón Bolívar, de acá en Colombia, en Sudamérica, en Francia seguramente de Napoleón, no sé, en Alemania sus propios próceres. Entonces, las glorias humanas, los sufrimientos humanos son acá en la tierra, pero las glorias divinas son para el cielo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿cierto? Las glorias humanas, se quedan aquí. Las glorias humanas se quedan acá. ¿No? Son las del César, son las de este rey de este mundo, ¿cierto? Pero las glorias divinas, las medallas divinas, las condecoraciones divinas, ¿no? Cristo nos enseñó que no, esas se van con nosotros al cielo. Dicen que uno se muere y nada se lleva. No, uno sí se puede llevar mucho cuando se muere. Imagine que Cristo se llevó para el cielo. Mire, Cristo se llevó al cielo en peregrinación nuestra pobre carne humana. ¿Mm? ¿No? Y con sus llagas, imagínese, la condecoración, las medallas que le dio la obediencia suprema. Las huellas que deja el sufrimiento en nosotros, el sufrimiento que hemos vivido en la voluntad de Dios, pues también son medallas, son condecoraciones que el cielo va a aplaudir, que el cielo va a aplaudir cuando lleguemos. ¿No es cierto? Bueno, dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Pues acá ni más ni menos que eso está instituyendo el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Le está diciendo a los apóstoles: bueno, vean, el único que puede perdonar pecados soy yo. Ninguno de ustedes, pues, es decir, que eso quede claro. El único que perdona los pecados es Cristo. Es el único, ¿no? Ustedes van a seguir perdonando los pecados, es decir, yo voy a seguir perdonando los pecados a través de ustedes. A través de ustedes. Yo soy el que perdono. El perdón procede de mí. El perdón, porque mío es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Así decimos en la Eucaristía. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Entonces, que quede claro, el que perdona es Cristo a través del sacerdote, a través del obispo, ¿no? Es Cristo quien perdona. Cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros vamos al sacramento de la penitencia, es Cristo quien nos perdona. Vean, cuando nosotros leemos acá el numeral 1128 del Catecismo de la Iglesia Católica, mire lo que nos dice ese numeral 1128. Dice: de ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Esto es muy claro, vea. El poder del sacramento no depende de la santidad del ministro. Y en el caso de la iglesia es sacramento de Cristo.
Esto tiene que quedar muy claro. Este numeral nos está diciendo claramente, ¿no? La iglesia es sacramento de Cristo, ¿no? Ciertamente el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, lo es y le debemos obediencia, ¿no? Le debemos obediencia y cariño al Papa, ¿no? Le debemos obediencia y cariño al Papa, ¿sí? Y hay que colaborarle, ayudarle y orar por él y todo. Pero a suponer nomás, de que el Papa definitivamente falló, la iglesia no se acaba. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el Papa, ¿no? Porque la iglesia es sacramento de Cristo y el poder del sacramento no depende de la dignidad y la santidad del ministro, como lo dice muy claro el numeral 1128, ¿no? Pues grave sí es, pero la iglesia no se acaba. La iglesia no se acaba porque la iglesia es sacramento de Cristo y el poder del sacramento no depende de la santidad y la dignidad del ministro que lo administra. ¿Sí? No, la iglesia somos todos nosotros, ¿no? ¿No? Y de nada sirve, ojo pues lo que le voy a decir, de nada sirve que el Papa sea muy bueno y que todos los obispos sean buenos. Si en mi corazón, si yo no estoy viviendo la iglesia desde el fondo de mi corazón, porque es en el fondo de mi corazón donde yo me decido o no me decido por Dios. ¿Sí? Entonces es importante que el Papa funcione bien. Es importante que los obispos funcionen bien, que los sacerdotes funcionen bien. Pero es mucho más importante que yo funcione desde el fondo de mi corazón como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el poder de la iglesia, el poder del sacramento no depende de la santidad del ministro. Pero los efectos del sacramento sí dependen de las disposiciones de quien lo recibe. Entonces, yo tengo que fijarme más por las disposiciones como voy a recibir la iglesia o como estoy viviendo la iglesia. Tengo que fijarme más por las disposiciones con que yo vivo la iglesia, ¿no? A la santidad pues de los ministros, ¿no? ¿De qué me sirve que los ministros sean santos y que yo no tenga las disposiciones para ser iglesia? No, es más importante que yo tenga buenas disposiciones para ser iglesia. ¿Por qué? Porque es en el fondo del corazón de cada uno de nosotros donde se construye o se destruye nuestra querida Iglesia Católica, la única iglesia donde hay salvación. Repito, es en el fondo de nuestros corazones, donde se destruye o construye nuestra querida Iglesia Católica, ¿no? La única donde hay salvación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al episodio de Tomás. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos, ¿no? Ojo, ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? ¿No? Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él les contestó, ¿no? Él dudó. Tomás dudó. Después, 8 días después, estaba ya Tomás con ellos y vino Jesús y pasó lo que pasó, ¿no? Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, vuelve y juega, ¿no? Ya sabemos que Jesús es un cuerpo glorioso y entra donde quiere, como quiere y con la apariencia que quiere. ¿De acuerdo? ¿No? Y dijo la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y no seas incrédulo sino creyente. ¿Creyente en quién? En mí, en quien estás viendo, ¿cierto? Creyente en mí, en quien estás viendo en este momento, ¿no? Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Ojo pues lo que viene aquí. Tomás se volvió un gran teólogo. Tomás se volvió un gran teólogo en este momento porque Tomás vio al hombre y proclamó a Dios. Tomás vio al hombre y proclamó a Dios. Cuando dice Señor mío y Dios mío, está reconociendo las dos naturalezas de Cristo. Está reconociendo la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo, ¿no? Le replicó Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.
dichosos los que no han visto y han creído. Porque es que como dice San Gregorio Magno, ¿no? Dice San Gregorio Magno, pero hemos de tener en cuenta que las obras de Dios no serían admirables si fueran comprensibles para nuestra inteligencia, y que la fe no tiene mérito alguno si la razón humana le aporta pruebas. Está muy claro San Gregorio Magno acá. No, no. Si todo es comprendido por la inteligencia, pues acaba el misterio. Y Jesús y Dios es un misterio inaccesible. Sí, Dios es un misterio inaccesible. El día que el hombre comprenda totalmente a Dios o el misterio de Dios, pues deja de ser Dios y el hombre deja de ser hombre. Es como el mismo día, por ejemplo, que el barco sea tan grande como el mar. El mar deja de ser mar y el barco deja de ser barco. Sí, así de sencillo. Así de sencillo. Como es de claro San Gregorio, dice. Pero hemos de tener en cuenta que las obras de Dios no serían admirables si fueran comprensibles para nuestra inteligencia, y que la fe no tiene mérito alguno si la razón humana le aporta pruebas. O sea, si la razón humana le aporta todas las pruebas a la fe, pues se vuelve conocimiento humano. Pero la fe es precisamente ver eso, es decir, creer en eso que no vemos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué le podemos pedir al Señor hoy? Mire, para pedirle al Señor hoy vamos a ir al numeral 625 de nuestro catecismo, ¿cierto? Vamos a ir al catecismo, al numeral 625, a la segunda parte. A la segunda parte dice, a la segunda parte de ese numeral 625 dice: Dios, el Hijo, no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo. Claro, Dios murió, Cristo murió en la cruz, como vamos a morir todos los hombres. ¿Cómo vamos a morir todos los hombres cuando nuestra alma se separe de nuestro cuerpo? Pues así murió Cristo, cuando su alma santísima se separó de su santísimo cuerpo, ¿no? Los judíos, ellos creían que la sangre era la sede de la vida, que allí estaba el alma, allí estaba la vida. Por eso, la separación de Cristo fue la separación de la sangre y del cuerpo, es decir, de su alma y de su cuerpo, según los judíos, ¿cierto? La sangre era la sede de la vida. Por eso la muerte mística en el altar de Cristo se da cuando el sacerdote consagra por separado: este es mi cuerpo, y luego consagra: esta es mi sangre. No hace las dos al tiempo, sino que primero hace una, la consagración del cuerpo, y luego la consagración de la sangre, ¿cierto? Con su cuerpo, con su primera consagración, nos asocia a su vida. Y con la segunda consagración, o sea, con la consagración de la sangre, del vino, pues nos asocia a su muerte. La consagración es una sola, pero es una forma pedagógica como para decir lo cierto. En el cuerpo está el cuerpo y la sangre, y en la sangre está el cuerpo y la sangre, son indivisibles, ¿cierto? Pero es para mostrar de alguna manera su muerte mística en el altar, ¿cierto? Acá lo está diciendo: Dios el Hijo no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero lo reunió de nuevo, uno con otro, o sea, cuerpo y alma, por medio de la resurrección, ¿no? A fin de ser el primero en persona, el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte, y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Acá hay cosas muy, muy interesantes, mire. ¿No? Dice, a fin de ser él mismo, o sea, Jesús mismo, en persona, el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte. Para los judíos, la descomposición del cuerpo empezaba el cuarto día. Fíjense que en el episodio cuando Jesús resucita a Lázaro, antes de resucitarlo, Jesús dice: quitad la piedra, y la hermana le dice: mi Señor, pero es que ya huele mal porque está en el cuarto día.
Claro, empezó a descomponerse el cuerpo y a oler fétido porque empezó la descomposición, era el cuarto día. ¿No? Al tercer día todavía no ha entrado en descomposición el cuerpo, según los judíos, ¿cierto? El contexto de la época, pues, ¿no es cierto? El Salmo dice muy claro, los Salmos dicen muy claro, no dejarás a tu siervo conocer la corrupción. Por eso Jesús resucitó al tercer día para que se cumplieran las escrituras, es decir, no tuvo tiempo de entrar en descomposición. Por eso dice acá, por eso dice acá, el encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte, y resultando él mismo el principio de la reunión de las partes separadas. Como Cristo fue el primero que resucitó para la vida eterna, porque Lázaro, el hijo de la viuda y la niña, la hija de Jairo, resucitaron, pero tenían que volver a morir. En cambio, Cristo resucitó para no morir jamás. Cristo resucitó ya para la gloria eterna, ¿no? Entonces, Cristo es el primogénito, es el primero. Cristo se convierte en el principio de la reunión de las partes separadas, es decir, del cuerpo y del alma, ¿no? Cristo le ordenó a su alma que volviera a su cuerpo y por eso resucitó, ¿no es cierto? Por el poder del Espíritu Santo y por un designio del Padre. La resurrección es una obra de la Santísima Trinidad, que quede muy claro. Entonces, ¿por qué me fui a este numeral? Porque hoy le vamos a pedir al Señor. Vamos a pedirle al Señor, ya vimos que la muerte es cuando se separan las partes, ¿no? La humanidad en este momento está padeciendo una muerte. ¿Cuál? La separación de las partes. La humanidad separó, digamos, lo material, digamos, lo natural. La humanidad tiene que separar en este momento lo natural de lo sobrenatural, ¿no? O sea, la humanidad ya separó lo explicable de lo inexplicable, o sea, la razón de la fe. En este momento es el imperio de la diosa razón, ¿no? Ese es el modernismo y lastimosamente, muchos sacerdotes, muchos teólogos, muchos obispos están impregnados por el modernismo. Entonces en sus predicaciones dicen otra cosa diferente a lo que dicen las escrituras o a lo que dice el magisterio. Dicen abiertamente que el cuerpo de Cristo no resucitó, que no, que es simbólico, en fin, o que Cristo no hizo milagros, que Cristo no multiplicó los panes. Entonces, si Cristo no hizo milagros, Cristo no era Dios. Mejor dicho, diciéndolo un poquito groseramente, si Cristo no hizo lo que le dio la gana de hacer, no es Dios. Porque es Dios, puede hacer lo que quiera, es Dios. ¿Qué es más difícil para Dios, para Jesús? ¿Haber creado el cielo y la tierra o hacer un milagro? Entonces no dejamos a Dios ser Dios porque separamos la razón de la fe. Y la fe y la razón no deben reñir porque tienen la misma fuente y el mismo fin, ¿no? La razón y la fe, eso está entre las características de la fe. La razón y la fe tienen la misma fuente y el mismo fin. Entonces, ¿por qué estamos viviendo una muerte ahora? ¿Por qué estamos viviendo una muerte ahora? La humanidad, estamos viviendo una muerte. Sí, porque se separaron las partes. Se separaron las partes. Se separaron las partes. No, se separó lo explicable de lo inexplicable, ¿no? Y siempre habrá en Dios algo que es inexplicable, porque Dios siempre será más grande que su criatura. Dios siempre será más grande que su creación. Entonces siempre habrá una parte de Dios inexplicable. Siempre habrá en Dios una parte metafísica, una parte sobrenatural, ¿no? Y eso es lo que el hombre engreído no quiere aceptar. El hombre actualmente, amparado en la dignidad de la inteligencia que Dios le ha dado para que lo busque, ¿no? Ese puesto que debería darle a Dios se lo da a sí mismo, ¿no? Y se busca a sí mismo y se ama a sí mismo, ¿no? Le quitó ese puesto a Dios, ¿no? Entonces el hombre quiere saberlo todo, y explicarlo todo. El hombre ya no necesita de Dios.
¿no? El hombre le puede dar respuesta a todo, absolutamente a todo. Esa es la muerte que estamos viviendo. Entonces, hoy, ¿no? Pidámosle al Señor resucitado, a nuestro Señor Jesús resucitado, a Cristo resucitado, pidámosle que Él, que es el principio de la reunión de las partes separadas, ¿no? Padre Santo, Padre Santo, te pedimos que tu Hijo resucitado, que es el principio de la reunión de las partes separadas, es decir, de alma y cuerpo, es decir, de razón y fe, habite en nosotros, para que nosotros resucitemos también con Él. Que en nosotros se dé esa reunión de las partes separadas, es decir, razón y fe, ¿no? Para que empecemos a vivir desde ya la eternidad bienaventurada, porque el que cree en la tierra que Jesús murió y resucitó por nosotros, ya empezó a vivir la vida eterna. Concédenos esa gracia, Padre Santo. Te la pedimos en nombre de Jesús. Mándanos tu Santo Espíritu para que podamos creer con el corazón y confesar con la boca, como dice el querido apóstol Pablo, que Jesucristo murió y resucitó por todos nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona. La situación está muy difícil. Esta pandemia, esta pandemia que se está, que está, esta pandemia que está, este virus que está acabando con tanta gente, se está usando con fines muy perversos. Es una realidad la pandemia, pero son dos problemas muy grandes. Primero, que existe la pandemia. Y segundo, el uso perverso que se le está dando, ¿no? El uso perverso que se le está dando para lograr objetivos económicos, políticos y religiosos, entonces es delicado. Pidámosle a nuestro Señor, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos puede salvar de esta pandemia es Cristo Jesús, porque es el único camino al Padre, ¿no? ¿No? Y es orándole al Padre a través de Cristo, es orándole al Padre a través de su Hijo, ¿no? ¿No? Es orando al Padre. Nosotros los católicos, los cristianos, unámonos para pedirle al Padre que nos ayude a superar esta pandemia. Cristo lo dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo y les concedo lo que me pidan. ¿No? Por eso tenemos que reunirnos todos en torno a Cristo y en función de Cristo, como dice el Evangelio. ¿No? Yo no sé cómo funcionará la oración en otros credos, reuniéndonos con otros credos, por ejemplo, muy queridos, muy respetables, los musulmanes, los protestantes, los hindúes, los budistas, muy respetables y son seres humanos creados por Dios también y también por ellos murió Cristo. Pero entonces yo miro el Evangelio y el Evangelio es muy claro, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿no? Entonces yo no sé, yo no sé cómo se hace para orar con otros credos, no sé porque entonces vamos en contra del Evangelio. Vamos en contra del Evangelio porque si nos sentamos 5 personas con 5 credos diferentes, no estamos reunidos en torno al Hijo. No se está dando el Evangelio, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, no se está dando el Evangelio, ¿sí? Por eso le digo, hemos separado las partes. Hemos separado las partes porque estamos trabajando únicamente por la parte material. Estamos trabajando únicamente por la parte material y en función de la parte material, ¿no? La parte sobrenatural la dejamos a un lado, ¿no? Tan cierto es que hoy ya trabajamos es por la casa común, no por el reino de los cielos, ¿no? En vez del evangelio, preferimos el indigenismo, el ecologismo, ¿no? Hablamos de fraternidad humana, pero no fraternidad cristiana, ¿no? Por ejemplo, fratelli tutti, todos hermanos. No, le falta eso quedó incompleto, hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo, porque el misterio pascual, la segunda razón del misterio pascual es esa. En Cristo ser hermanos, ¿no? Para volvernos hijos adoptivos.
No es de otra manera. No es de otra manera. Entonces, fraternidad humana, sin nombrar a Cristo por ningún lado. Eso es masonería, son términos masones y la masonería es enemiga de la Iglesia, es incompatible con la fe católica. Unidad, unidad humana, sin nombrar a Cristo, no, porque la unidad de los hombres se hace en torno a Cristo. Así lo dicen las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica, el magisterio y la misma liturgia. En la misa decimos y que el Espíritu Santo convoque en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, unidad humana, no, por Dios, tiene que ser en Cristo. Fraternidad humana, pero no, tiene que ser fraternidad cristiana, fraternidad en Cristo. Convivencia humana, no, tiene que ser convivencia en Cristo, por Él, con Él y en Él. Somos hermanos, pero hay que terminar la frase, hay que terminar la expresión, hermanos, pero en Cristo. Si no es en Cristo, no es posible ser hermanos. Si no es en Cristo, no es posible ser hermanos. Hermanos, sin nombrar a Cristo por ningún lado. Eso es una hermandad y eso es masónico también, eso es masonería. No podemos desplazar a Cristo tan olímpicamente. No podemos prescindir de Cristo tan olímpicamente porque estamos separando las partes. No, estamos separando las partes. Al prescindir de Cristo estamos separando las partes y la humanidad está experimentando una muerte por separar las partes. Es decir, por prescindir de Cristo. ¿No? Por eso que Dios nos ayude a superar esta pandemia con su Hijo Santo Jesucristo. Y no solo esta pandemia física, sino esta pandemia espiritual, esta pandemia doctrinal, filosófica que estamos viviendo. Estamos siendo colonizados por doctrinas muy extrañas, ¿no? Por espiritualidades muy extrañas, ¿no? Estamos siendo colonizados por una espiritualidad que prescinde totalmente de Cristo y que prescinde de la cruz de Cristo, ¿no? Mucho cuidado. Dios los bendiga. Felicidades.